Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio Eje 5, Lenguajes y Prácticas de Investigación en Artes 2. Seguimos acá con las jornadas de arte y en esta oportunidad vamos a tener a Marcelo Comandú de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Artes, que nos va a estar acompañando, presentando estas ponencias para luego entrar en diálogo con estas temáticas tan interesantes. Así que Marcelo, te doy la palabra y para los que nos siguen por YouTube, pueden ir comentando, pueden ir poniendo sus ideas que luego las vamos a recuperar hacia el final de la charla. Bienvenidos. Ok, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación a la universidad, al grupo de gestión de las jornadas, por la invitación a participar. Y sí, damos inicio a esta mesa que se titula Lenguajes y Prácticas de Investigación en Artes. Y bueno, la investigación en artes es una práctica investigativa que en las facultades de artes venimos trabajando desde hace varios años, y esa preposición en nos liga directamente con los procesos de creación artística, de creación de obra, ¿no? Es decir, es una investigación en donde el espacio de creación se constituye como el laboratorio de investigación. Ahí nosotros le preguntamos a nuestras prácticas o nos dejamos interpelar por ellas, indagamos en procedimientos y sus derivas, identificamos problemáticas, ¿no?, para continuar enriqueciendo esas prácticas y para reflexionar. Es una metodología abierta, en construcción, abraza la singularidad de los procesos artísticos y la diversidad también, porque, bueno, las diferentes disciplinas también o los enfoques de los artistas investigadores dan diversidad, ¿no?, en el colectivo de artistas que están en esta tarea. Y nada mejor que para adentrarse en la práctica de la investigación en artes que internarse en los procesos de creación. Y hoy tenemos como invitadas para exponer en esta mesa a 3 artistas investigadoras de universidades nacionales, junto con sus equipos, que voy a pasar a presentar. Cecilia Irazusta, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a presentar su ponencia desde el dibujo a lo académico, experiencias de investigación artística compartidas, el conocimiento sensible, que trabajó junto con Florencia Agüero. También va a exponer María Belén Errendazoro, de la UNICEN, de la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires, con su ponencia Investigar, Comunicar Ritmo en la Actuación, y Vivi Anguio, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de las Artes, con su ponencia Fragmentos de un discurso didáctico o Cómo seducir, que trabajó junto a Ariel Stibala, Gastón Bravo Almonacid y todo su equipo de cátedra, ¿no? Entonces la idea de este encuentro es escuchar sus ponencias, aproximadamente 5 minutos para cada una, y luego abrir, compartir ideas, abrir un momento de discusión, de charlas. Así que podemos empezar por Cecilia Irazusta. Bueno, ahí espero que me escuchen. Gracias a la invitación para participar de este eje, al equipo que está organizando, a la Universidad de Villa María también, y bueno, a las compañeras y compañeros con los que vamos a trabajar. El equipo que represento viene de la Universidad Nacional de Córdoba, trabajamos desde el dibujo y como trabajamos, decía Marcelo, desde las propias prácticas, lo que voy a hacer ahora es invitarles a dibujar primero.
Así que los invito, si nos pueden compartir la pantalla con el grupo. La idea sería que cada uno, cada una dibuje, ya sea con el dedo, con lo que tenga con la mano, dibuje un rostro. En el aire, o en alguna superficie. Bien. Este tiempo que nos damos para la producción es parte de nuestras prácticas y nuestros procesos, ¿no? Esta imagen que ustedes hicieron nos lleva también a algunas preguntas. ¿Qué les activó esta invitación que le hemos dado? ¿Qué imágenes surgieron? ¿Se animaron a hacerlo? ¿No? ¿Fueron los gestos, los tiempos? ¿Necesitaron una superficie? ¿Recurrieron a la pantalla? ¿Pasaron el dedo por la pantalla para representarlo? ¿Qué tipo de imagen cree que dibujaron los que dibujaron en el aire si no tienen dónde verla? Solo queda la experiencia y el recuerdo del gesto y la representación mental. Esta experiencia que acabamos de hacer nos remite a una serie de acciones artísticas que hicimos en Dibujar al Museo, un programa de Museo Evita Palacio Ferreira de la provincia de Córdoba, el 4 de octubre del 2019, donde se abrieron las puertas al público y el equipo de investigación organizó 12 acciones artísticas, cada uno programadas en función de lo que el equipo venía trabajando, poniendo en juego las diversas marcos teóricos y producciones personales, compartiéndola con la práctica hacia el público. Esto nos permite pensar cómo la práctica artística no solo va hacia y la investigación desde las prácticas artísticas se dirige a un grupo de expertos, sino también a un campo ampliado del público general. Solamente por el tiempo que tenemos y para aquellos que no han podido ver el video que hemos presentado, voy a hablar de dos de las acciones, una realizada, coordinada por Florencia Agüero, Constanza Molina y Mariel Barberis, donde se invitaba a los participantes a una acción llamada Dibujando Nuevas Historias para los Habitantes del Museo. En esto, partiendo del interés particular y del proceso de investigación que se lleva a cabo sobre la cultura visual, las imágenes y sus recorridos temporales de larga duración, y que el dibujo también permite dialogar con ellas, se presentan una serie de imágenes en función o remitiendo a la idea del Atlas de Barbour, que condensa esa relación de tensión entre potencia y pesar. Estas se buscaron las obras del museo que tenían este tipo de expresión, como la descarga de Raúl Díaz y la mudanza de Pedro Pomberges, y se usaron como para que sean transformadas por los participantes por nuevas historias, nuevos atlas que se preguntaban quiénes son y qué cargan hoy. La otra es una mesa de barro, Gastar el Barro se llamaba, dibujo efímero, que la coordinó Iris Rosa y la coordiné yo también, y trabajaba sobre esa idea del dibujo experiencial, las acciones que se van configurando, iban configurando las ideas, cómo pensar ese juego lúdico y a partir de eso vincular también las imágenes que ahí aparecen, tal vez, y en general podemos vincularlas con imágenes muy antiguas, con rostros, con máscaras neolíticas, por ejemplo, ¿no? Y esta experiencia sensible nos permitía que se transite el museo anclado en una ciudad cemento, un museo palacio, desde un lugar bastante ajeno a lo que normalmente el museo propone, ¿no? Entonces, la idea sería pensar cómo hacemos estos traspasos entre la producción y cómo la propia investigación se puede volver una comunicación también.
y dar cuenta de todas las dimensiones que ahí adentro están ocurriendo cuando vamos reflexionando. No sé si me pasé de tiempo. Bueno, quedan algunas cosas más para decir, que la leeremos luego en el encuentro con el resto de los participantes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Nos has hecho dibujar, nos hiciste participar como las personas invitadas a participar en el museo, ¿no? Podríamos seguir escuchando a María Belén Rendazoro. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente felicitar a la gente, a las organizadoras de las jornadas y a todo el equipo colaborador, ¿no es cierto? También celebrar el encuentro, ¿sí?, a pesar de esta virtualidad. Les quería contar que soy docente, artista e investigadora, trabajo en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, acá en Tandil, en la carrera de teatro, y la cuestión de ser artista, docente, investigadora, son tres facetas fundamentales para el trabajo de una investigación a través de la práctica artística, que es la que venimos realizando con un proyecto de investigación que dirijo junto a tres investigadoras y artistas también, como son Rocío Ferreiro, Valeria Guasone y Josefina Villamañe. Nos dedicamos, estas cuatro investigadoras, al estudio del ritmo en la actuación. O sea, nuestro campo de trabajo es lo teatral, es lo corporal y es lo escénico. Cuando pensaba en esta ponencia decía, bueno, ¿qué es lo que ha ganado desde el 2018 a esta parte el proyecto de investigación? Y es que la misma problemática de trabajo se ha ido desarrollando el objeto de estudio, se ha ido desarrollando también la metodología de investigación, que es a través de la práctica artística, y se ha ido desarrollando también las formas de comunicación que como grupo hemos generado para contar una investigación, los hallazgos de una investigación que está atravesada por la práctica y que se nutre de la práctica. Una investigación a través de la práctica artística debe ser desarrollada por artistas, docentes e investigadores, ¿no? Que tengan esas tres patas y que esas tres patas después puedan ser parte de la comunicación hacia donde va el proceso investigativo a medida que se va desarrollando y se va afianzando. Hasta ahí este primer marco que digamos que es como introductorio, y luego podría avanzar un poquito más acerca de cómo es el trabajo del ritmo y cómo es el trabajo desde la propia vivencia rítmica. Muchísimas gracias, Belén. Entonces podríamos continuar escuchando a Vivi con su ponencia. Vivi. Abrir el micrófono, sí. ¿Cerró solo? Eso. Ay, esta cosa, por Dios. No tocamos nada. Bueno, hola. Primera cosa, felicitaciones a las Cristinas, a Mariana, a Manuela y a todos los chicos de alrededor. Realmente impresionante esto. La garra de hacer esto, después de todos estos meses de encierro, de convocarnos a todos y de mantenernos a todos lo suficientemente entusiasmados como para estar aquí los 3 días, realmente chapó. Dicho esto, quiero presentar primero a mi equipo de cátedra, porque más allá de que solamente 3 pudimos firmar este trabajo, es un trabajo conjunto, así que rápidamente los voy a nombrar a todos. Edicita Sarragoicochea y Gastón Bravo Almonacid, Claudio Bolot, Gustavo D'Amelio, Jimena Pesucci, Ariel Estivala,
Manuel Purdía, Natalia Zabal Jauregui, Analía Rodríguez, y creo que dije todos, y Claudio Bolot. Bueno, todos ellos firman conmigo este trabajo. Eso quiero aclararlo desde el inicio. Les voy a contar que, me fui de la pantalla, acá estoy. Nuestro trabajo se llama Operatorias Contemporáneas en la Producción Simbólica. Una investigación-acción multimodal. Con esto se habrán dado cuenta los que estuvieron en el conversatorio anterior que le estamos robando una idea a Mariana Musetta. No se la robamos, la compartimos. Y nuestro trabajo viene de una línea de trabajo de varios años ya, que consiste en hacer investigación-acción didáctica. Como dijo Belén, nosotros también somos productores, investigadores y docentes hace muchos años, y todas las investigaciones que hacemos se centran en nuestra práctica creativa docente, docente creativa, y particularmente este año con la pandemia, la creatividad y la docencia se casaron, embarazaron y tuvieron miles de niñitos. Nuestro trabajo tenía como intención primera centrarse en las operatorias contemporáneas, específicamente de la producción simbólica con algún componente visual, porque venimos de las artes visuales, pero no excluyentemente. Las operatorias contemporáneas, para nombrárselas muy rapidito, y para ver que ustedes ya saben cuáles son, les voy a contar que son la apropiación, la hibridación, la mixtura, el trabajo de lo efímero, la cita, la parodia, el juego transdisciplinar, el juego autorreferencial. Todas esas son las características propias de la producción contemporánea. Bien, nosotros pretendíamos investigar a través de investigación, acción, producción, este tipo de producciones, este tipo de operatorias para generar nuevas herramientas didácticas, para enseñar a producir. Bueno, a eso se nos cruzó la pandemia. Y la pandemia hizo que tengamos que convertir lo que iba a ser una investigación en una práctica diaria, intensísima, de inventar una nueva manera de enseñar. No sé si inventar es muy soberbio, pero fabricar para nosotros una nueva manera de enseñar. Y tuvimos que apelar a todas esas operatorias. Lo que nos obligó la pandemia y esta distancia fue a realmente volvernos contemporáneos, volvernos docentes contemporáneos. Así que bueno, espero que puedan en algún momento ver unos pequeños videos que hicimos de trabajo con los alumnos, porque la gran preocupación al inicio de la pandemia era cómo seducirlos, cómo convencer a los alumnos, de que podíamos estar enseñando y estar aprendiendo en esta situación tan difícil. Tenemos para nuestro trabajo dos antecedentes, uno que compartimos con Cecilia y su equipo, y otro anterior que también compartimos un poco con Mariana, pero eso se los cuento después. Gracias. Muchísimas gracias, Vivi. Bueno, podríamos iniciar ahora un espacio de conversación. Primero quisiera comentarles a quienes están escuchando, expectando, esta mesa que hay, efectivamente, como dice Vivi, hay unos videos que cada equipo acercó a la organización de las jornadas, que tengo entendido que está en el sitio web de las jornadas. Y para mí fue muy interesante, fue importante ver esos videos porque me acercó a la experiencia sensible de estas investigaciones, y a ese tema me gustaría que entremos porque evidentemente o eminentemente en nuestras investigaciones hay un universo sensible que se despliega
Y eso es algo que el arte puede aportar específicamente al campo de las investigaciones, ¿no? A su vez, como decía Belén, somos docentes universitarios, somos artistas y somos investigadores. Entonces ahí, ¿cómo se generan tensiones que muchas veces son productivas entre esas diversas áreas de nuestro trabajo que están en interpenetración, pero también tensiones que se generan entre lo que es nuestro trabajo de creación, la producción artística y el espacio académico que también habitamos, ¿no? Con esas prácticas. Reitero, para mí son tensiones productivas, así uno las ha experimentado, pero también son tensiones conflictivas, y a veces esos conflictos también producen, ¿no? No sé si podríamos conversar un poco sobre este ámbito que nosotros habitamos, ¿no? Académico. Las tensiones a veces son productivas, a veces son tensiones que fagocitan, a veces hay distintos tipos, ¿no? Y formas también de sentir esas tensiones. Muchas veces los que hemos sido artistas antes de ser investigadores y antes de ser docentes, sentimos que hay algo que parece morir, ¿no? En lo académico, cuando la cosa el saber se vuelve académico. Y entonces parte de las tensiones es no abandonarse en esa, o sea, preservar esa pasión, ¿no? Que es lo que nos une al arte, ese deseo tan fuerte de producir, de construcción, y anudarlo a un deseo muy fuerte que es la construcción de conocimiento. Vos hablabas en tu presentación sobre el proceso de producción que hace a una investigación tal, ¿no? Como si la investigación volviera solo sobre el proceso de producción. Y yo creo que va más allá del proceso la investigación en sí, no va más allá del proceso de producir algo o de crear algo, sino es la construcción de un objeto de conocimiento, es el mismo proceso investigativo, ¿sí? Y la metodología que uno aplica, y también es la forma en que uno da a conocer esos resultados o esos hallazgos. Todo eso es parte de la investigación. Por lo tanto, excede al objeto artístico en sí. Está bueno que lo artístico no se pierda, obviamente, que sea una forma de manifestación. Y también está bueno poder generar saber, en el sentido del saber hacer, ¿no? Del poder nombrar, del poder establecer conceptos, del poder generar teoría, sin que una cosa invalide la otra. El gran tema, la gran tensión, me parece a mí, es generar ese cruce a donde lo académico no mate la pasión artística y la pasión artística se vea nutrida por lo académico. No sé qué opinan el resto de mis compañeras acá de MES. Bueno, no sé si participo, me lanzo yo. Ahora comparto, sí, totalmente, que, digamos, creo que la complejidad que tiene la investigación artística, que creo que en otros ámbitos también, pero por lo menos en las experiencias que nosotros tenemos, esa complejidad tiene estos componentes que decías, Belén, pero también creo que las posibilidades de trabajos compartidos, ¿no? Donde esa diversidad de, por ejemplo, quién se ocupa de la parte de la producción, quién se ocupa de la parte de la reflexión y cómo dialogan, ¿no? Y cómo encontramos las estrategias, nosotros, las estrategias artísticas y estrategias metodológicas de investigación para poder dar cuenta de todo ese proceso y cómo pensar, porque no es solamente esa producción que se muestra, sino cómo pensar en esa producción que se muestra, dar cuenta de ese conocimiento que está dentro de la producción, ¿no? Creo que ahí está ese paso
en relación a la producción misma, que es una gran... yo recuerdo mis profesores en aquella época, yo pinto y eso ya es mi producción y mi investigación, digamos, y hay todo un dar cuenta de esa reflexión y de ese conocimiento que se va dando dentro de la misma producción, que también tenemos que encontrar los modos de comunicarlos, no solamente de la exposición, ¿no?, que habíamos comentado en algún momento. Entonces, creo que esas estrategias, esa dimensión epistemológica que tiene el hacer, ¿no?, que recién hablaban también anteriormente con relación a la escritura y distintas producciones, esa dimensión es la que a veces se conflictúa en cómo dar cuenta de eso, y que tiene que ver por su diversidad, por sus múltiples sentidos que emergen desde ahí, y dependiendo de esas interpretaciones también, cómo van a ser recibidas y reinterpretadas esos conocimientos que se encuentran hacia el interior de la producción. Y sí, una cosita para agregar como problemática y tensión es el doble tiempo que implica ser artista investigador, ¿no? Porque si bien uno está reflexionando sobre la propia producción, el tiempo de reflexión y el tiempo de producción son diferentes. Y ahí hay que hacer un esfuerzo en ese diálogo entre los dos lugares y posicionamientos que uno va teniendo. Y la Biblia levantó la mano, así que le doy la palabra a ella. Bueno, yo solo quería decir una cosa que tenía que ver con lo que empezaste contando vos, Belén, que es quedarnos con una idea, o por no traer una idea, de que por suerte está cambiando bastante la manera en que la institución académica está atendiendo nuestras producciones. Yo creo que pasamos por una etapa de una batalla bastante dura para empezar a hacer aceptada la producción de investigación en otros lenguajes que no fuera el verbal, discursivo, ensayístico, siguiendo las normas APA. Creo que hay una apertura bastante más importante ahora. Y respecto a lo que estaba diciendo recién Ceci, creo que la piedra de toque que tenemos que defender nosotros cuando pensamos dónde y cómo se investiga arte en la producción es algo que fue motivo de las primeras jornadas de la Universidad de Villa María, las primeras jornadas de arte, de investigación en arte, que es la cuestión de lo transmisible. Digamos, la investigación en arte tiene como eje esta idea de ser transmisible, que las experiencias no solo se conviertan en esta cosa individual, que es lo primordial, por supuesto, ¿no? El acercamiento sensible, lo que decía nuestro relator desde el principio, pero para constituirse en investigación tienen que tener un nivel de transmisibilidad, tiene que poder compartirse en alguna codificación, no necesariamente la verbal ensayística siguiendo las normas APA, pero alguna codificación que haga que eso pueda transmitirse y replicarse. Porque si no, nos estamos quedando solamente con una cuestión muy, si quieren, muy soberbia de la opinión, ¿no? Tanto de la opinión desde lo emocional como de la opinión racional respecto de una obra, como mirando de afuera. Me parece que la riqueza de este triple rol que planteaba Belén al principio, que tenemos, es justamente esa. No solo generar una experiencia sensible, sino también encontrar las maneras de transmitir la posibilidad de generar experiencias sensibles. Eso solamente.
Muchísimas gracias. Sí, podríamos decir que claramente hay una construcción de conocimiento en el hacer artístico, ¿no? Y creo que nosotros nos manejamos en una red que a mí me parece muy interesante, muy rica, que son las prácticas, nuestras prácticas u otras a las que podamos acercarnos, que es ese mundo de los conceptos, también las ideas, las teorías que también habitamos, y el de nuestras reflexiones, que muchas veces se desencadenan en comunicaciones de la palabra o de la escritura, pero otras también son reflexiones que van a ser al espesor de nuestras propias obras. Es decir, ¿qué pasa con las obras cuando realmente surgen de una actividad investigativa que enriquece su espesor, ¿no? Y creo que tiene que ver con estas tres dimensiones que habitamos también. Las prácticas, las teorías, conceptos y nuestras propias reflexiones. Y me interesó mucho también lo que dice Vivi de que sea transmisible. Es decir, la experiencia artística es una experiencia de compañía, ¿no? Así como lo que comentaba Ceci de invitar a los participantes, al público, a dibujar, a compartir. Pero bueno, el teatro eminentemente es un trabajo de compañía. Cualquiera de las artes, ¿no? Como una actividad de acompañamiento o de alianza también de personas. Entonces también, ¿qué va sucediendo en ese estar compartiendo el laboratorio, ¿no? Ahí hay mucha riqueza y a mí me sirve mucho, por ejemplo, compartir la palabra entre las personas que ahí estamos comprometidas, o también acercarme a la propuesta de otros artistas, también que puedan entrar en diálogo con las propuestas que nosotros estamos indagando. Entonces, ¿qué pasa con esto de la compañía en nuestras experimentaciones o en nuestras investigaciones? Del trabajo compartido. Abre fuego ahí para quien quiera hablar. Está bien, yo tomo la palabra y esto que hablas del compartir, ¿no? De una construcción de conocimiento que es en equipo y que es grupal, eso es muy importante, digamos, hacia el interior de los proyectos de investigación, que es mi práctica ahora, es la investigación sobre lo que estoy hablando. No estoy hablando sobre una obra de arte en sí, sobre la producción artística, sino sobre la investigación. Y en ese caso, en los proyectos de investigación, el trabajo colaborativo es fundamental. Yo les voy a explicar más o menos de qué va el proyecto de investigación que nosotros tenemos con estas artistas, docentes e investigadoras que hablábamos, que les presentaba al inicio. Ellas, como tienen también esas tres patas, en el momento que nosotros decidimos investigar el ritmo, no hablamos de un concepto general, de una noción general un concepto, sino que en sí tomamos al ritmo como la vivencia corporal que ocurre y que nos atraviesa y que deviene a medida que lo hacemos. O sea, que para nosotros el ritmo es un devenir que se instala en el cuerpo. Y en eso ha sido muy interesante uno de los videos que está compartido en el Padel, que ha publicado las jornadas, es el trabajo de investigación que nosotros venimos sosteniendo. Ese trabajo de investigación es, tomamos el ritmo a través de un ejercicio puntual. No siempre, por eso digo, la investigación necesariamente va a generar como producción una obra de arte. Puede ser que genere una obra de arte, pero también puede ser que genere un ejercicio de entrenamiento, por ejemplo, para el actor, o puede ser que genere una práctica pedagógica que es aplicable en las cátedras. Las chicas van a poder hablar de eso mucho mejor que yo. Entonces, el trabajo colaborativo es muy importante porque en el caso nuestro no es solo la vivencia personal, sino esa vivencia está atravesada por mis modos de sentir y mis modos de estar en el mundo. Pero mis compañeras
investigadoras también tienen sus propios modos de sentir esa vivencia y de sentir ese modo de estar, ese modo de ser del ritmo. En ese trabajo de ida y vuelta es lo interesante y lo rico que aparece, porque no es solo lo que siento, sino es cómo eso se pone a dialogar con las experiencias de las demás integrantes del grupo. Y ahí se nutre muchísimo. Esa es una instancia. Otra instancia de trabajo, por ejemplo, que nosotros tenemos, que también es práctica, es los hallazgos que vamos teniendo en la investigación, los vamos llevando a nuevos terrenos. Por ejemplo, talleres con artistas de distintas disciplinas, ¿sí? De la danza, del teatro, del canto. Entonces, hay una retroalimentación, porque los hallazgos que nosotros encontramos con respecto a la vivencia del ritmo, los aplicamos en determinada práctica artística con ellos, y en esa instancia de reflexión y también de tensión, porque no es lo mismo el ritmo para el teatro que el ritmo para la danza o el ritmo para los cantantes. En esas instancias de tensión y de cruces se producen nuevos hallazgos para la investigación. Por eso yo digo, no solamente la riqueza de la investigación a través de la práctica artística está en un proceso puntual y en llegar a una obra, sino que hay otras instancias también donde existe construcción de conocimiento y donde uno comunica sin necesidad del paper, ¿no? Comunica y da a transferir o a comunicar a otros, a extender a otros el conocimiento que se ha producido hacia el interior del grupo. Muchas gracias. Podríamos darle la palabra a Vivi, que ha levantado la mano. Gracias. Quería comentarles algo que mencioné al principio, porque justo lo trajiste vos en la propuesta de pregunta recién, que es la cuestión de la interpelación mutua. Y quiero contar con Ceci muy rápidamente una experiencia que hicimos el año pasado y el anterior, que también se vincula mucho con lo que plantearon en la mesa anterior, este mismo eje, respecto de las restricciones. Trabajamos en conjunto un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de las Artes, un grupo de La Plata y el equipo de trabajo de Cecilia en la Universidad de Córdoba. Y lo que nos planteamos fue ponernos como conejitos de indias en una experimentación respecto de las restricciones. Se los digo muy sintéticamente. Cada uno de los artistas participantes seleccionó un pequeño corpus de obra con el que se sintiera realmente identificado. Eso, además de un pequeño statement, ¿no? Una pequeña aclaración de artista, fue enviado de Córdoba a Buenos Aires y el de Buenos Aires a Córdoba. Entonces, el equipo que recibía esas producciones tenía que plantearle una restricción de producción. La restricción de producción vuelve a los autores originales y la idea era generar obra y ver qué pasa en la producción de una obra donde uno trabaja a partir de una restricción impuesta por un espectador, vamos a decir, un espectador un tanto privilegiado, en tanto conocimiento del métier, digamos, en tanto ser también un artista, docente, investigador. Y cada uno de nosotros tuvo que producir obra. Y lo estoy contando acá porque la pandemia no nos dejó hacer la exposición de los trabajos antes y después de ser restringidos. Pero nos resultó, por lo menos a nosotros, no sé, quiero que Cecilia conteste también, una experiencia muy enriquecedora, mirar a nuestra propia obra a través de la mirada del otro. Eso quería compartir. Gracias, Vivi, me sumo, porque bueno, nos involucra la experiencia que fue invitada, la invitación fue de Viviana y armamos ese pequeño proyecto y la verdad que fue sumamente interesante
no solamente esto de lo que sucede con nuestra obra, ¿no? Sino también cómo las distintas regiones tienen maneras de mirar a veces un poco diferentes y bueno, ahí también, de qué manera se comunicaba eso que se iba a proponer, ¿no? O sea, no solamente la lectura de la obra, sino también el modo en que nosotros generábamos esas restricciones desde Córdoba, que además fue un hermoso trabajo en equipo, porque nos juntábamos entre todo el equipo y generábamos el análisis de obra y la propuesta para cada artista participante. Creo que ese intercambio también es sumamente rico y creo que ahí están, digamos, donde yo decía lo de las estrategias. El arte tiene estrategias propias que nos permiten generar metodologías, modos de presentación, modos de dar cuenta de esos conocimientos. Y creo que a medida que nuestras academias se han abierto muchísimo con experiencias, por ejemplo, yo he aprendido muchísimo del área de teatro, donde tienen realmente las lecturas y deconstrucciones de sus obras y demás, he aprendido muchísimas metodologías, y también estas metodologías que tomamos de otros lugares, ¿no? Y, por ejemplo, empezar a trabajar, nosotros somos 15 los del equipo de investigación, cada uno tiene su propio proyecto, pero a su vez nos juntamos a dibujar juntos y conversar juntos, ¿no? La conversación es fundamental, digamos, nos habilitamos estas metodologías que son propias, el taller compartido, por ejemplo, ¿no? Es decir, creo que ahí están muchas de nuestras fortalezas que se enriquecen y, como decía Marcelo, le dan densidad, espesura, cuando nosotros intercambiamos con otras, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la mirada que yo mencioné en un momento, de uno de los trabajos de la línea de Florencia, que trabaja desde Beckwith la mirada antropológica, ¿no? Que uno puede empezar a descubrir esto de el cuerpo como soporte de la imagen y de la mirada como primer y último soporte de la imagen, es algo que nos enriquece a todo el grupo, porque nos juntamos, cada uno presenta su proyecto y dibujamos en función de ese proyecto. Es decir, ese cruce que hacemos constantemente, o los cruces que hacemos con la Vivi, que hemos trabajado juntos, perdón, donde las propuestas nos corren de los lugares que estamos conocidos, ¿no? Y esos corrimientos que propone el arte y que cuando hacemos intervenir al público en esos corrimientos, les permite generar ese espacio de conocimiento. Y creo que eso es lo que nosotros ponemos en valor cuando hacemos la producción. Parece muy interesante pensar el corrimiento y pensar el corrimiento también de nosotros como artistas investigadores, ¿no? Me parece que nuestro trabajo tiene una impronta muy subjetiva o abraza la subjetividad, ¿no? De las personas que están comprometidas, pero también la experiencia que nosotros transitamos nos excede, porque habitamos, ¿no es cierto?, un entorno como cuerpos que estamos ahí investigando, habitamos un entorno que nos excede, un acontecimiento que nos excede, y bueno, en donde la subjetividad tiene mucha participación, pero también esa capacidad que nosotros tengamos de corrernos de ciertas subjetividades enquistadas, que podamos desubjetivar un poco, que podamos asignificar también un poco las experiencias, desorganizar nuestras lecturas ya prefijadas de las experiencias para realmente dejarnos atravesar por eso que nos excede, ¿no? Y poder extraer como una reflexión de ahí, o un conocimiento, o una experiencia nueva. Ahí veo que Vivi está con su mano levantada. Es que... Solamente quería... Sí, tengo un poco de delay. Solamente quería una cosita que me parece que no quedó claro en lo que dije, pero
Ceci lo aclaró más, y es que en esta restricción planteada por el equipo cordobés, la consigna general era restringirle el caballito de batalla a cada artista, sacarlo de su lugar cómodo, no voy a poner la zona de confort, pero restringir por ese lado. Entonces, se producía eso que vos estás nombrando recién, el tema de tener que salirse y mirar de afuera la propia obra, resulta muy, muy enriquecedor. Y una cosa que quería decir es que ese trabajo, como no pudimos exponerlo, está en línea, en formato libro, digamos, de acceso libre. Se llama Una investigación, acción visual federal. Lo pueden googlear y ahí están las obras de todos los participantes y las reflexiones que produjimos todos los participantes teniendo esta experiencia. Una investigación, acción visual federal. Bien. ¿Y en qué constan entonces las producciones? Porque no solo hay producciones como papers, que también hacemos, escritos, ponencias. Hemos nombrado acá otro tipo de producciones también, de golpe una performance, podría ser una producción, un ejercicio. Hablemos un poco de las producciones que emergen de estos. Precisemos un poco ahí en las producciones que emergen de estas investigaciones. Sí, Vivi, está con su mano levantada. Ahí estamos. Nosotros hemos instituido el hecho de que producciones artísticas, tanto de las tradicionales, cuando digo tradicionales digo una puesta en escena, una pintura, una escultura, un dibujo, o su registro, forme parte de un informe de investigación, directamente, la obra. Y viniéndonos más acá, el trabajo que estamos haciendo actualmente, estamos convirtiendo nuestras clases en otra cosa, en producciones audiovisuales, fundamentalmente, pero que tratamos también de alejar de este formato clase. Por eso yo ponía un ejemplo brevecito. En realidad en el Padlet está subida toda una clase larguísima, pero lo puse como ejemplo de las prácticas que estamos intentando. Por ejemplo, convertir la teoría en un sketch. Compartir una cuestión conceptual con los alumnos a través de un sketch. Más o menos gracioso, digamos, más o menos, más bien menos bien actuado, pero apelando a otros formatos. Estamos tratando de meter la multimodalidad en la docencia y por lo menos en mi propia experiencia se está convirtiendo también en producción de algún tipo de obra. Digamos, si yo me pongo a actuar adelante de una cámara, con perdón, Belén, de las barrabasadas que puedo llegar a hacer, y estoy poniendo el cuerpo, no como docente, sino como mimo, para ponerle alguna palabra, estoy empezando a generar algún tipo de producción que me involucra más allá de mi rol docente, dador y transmisor. Y a mí me parece que ahí hay obra también. Es mi humilde opinión. Bueno, si te parece, sigo, Marce. Por favor. Sí, yo creo que en este triple juego entre docente, artista e investigador, el hecho de poder investigar desde las propias prácticas enriquece y contamina todos los espacios, ¿no? Y creo que eso es lo que se vuelve más rico porque todo el tiempo estamos en esa reflexión crítica y que se va trasladando de un lugar a otro.
En el equipo nuestro somos, como decía, 15 personas, cada uno va trabajando distintas líneas vinculadas al dibujo, desde cuestiones de la representación, de los modos de nombrar, desde la experiencia, el concepto de experiencia dentro, digamos, la línea, una concepción fenomenológica de la producción está fuertemente anclada en nuestras prácticas. Algunos trabajan mucho desde el grabado, desde el vínculo entre el grabado, ya sea desde la idea de matriz, o ya sea desde la idea de impresión. Digamos, hay como múltiples miradas, y una de las dificultades en esta constitución tan amplia, pero a la vez que se vuelve muy rica, es la diversidad de los marcos teóricos que empiezan a circular, ¿no? Es decir, y que tiene que ver con la práctica artística, donde cada objeto en sí mismo tiene esa complejidad. Entonces, creo que la posibilidad de que ingresen distintas voces, y además muchos de los integrantes son artistas, no son académicos, digamos, también tensionan, y todo el mundo todo el tiempo dice, ¿y por qué tiene que ser así? ¿No? Ese por qué tiene que ser así para mí es fundamental, porque permite pensar también la no institucionalización del academicismo, ¿no? Entonces, uno empieza a flexibilizarse también desde ese lugar más poético. Por eso hablábamos desde lo poético. Y creo que ese es el centro desde donde nosotros podemos generar nuevos conocimientos y nuevas posibilidades. Me la entraría con ganas de hablar, así que te paso. No, total, te hacía así, te afirmaba, porque totalmente de acuerdo en esa cuestión de los lugares de cruce, de una academia, ¿no? que no se cierra al arte, sino que ese saber hacer se nutra de los que se dedican exclusivamente al arte y de aquellos que nos dedicamos a la docencia, al arte y a la investigación, que no son la misma cosa, y sin embargo pueden totalmente convivir en la instancia donde también nosotros vamos en busca de esos saberes que son del oficio, ¿no? En ese sentido, cuando hoy yo les traía a colación el tema de los talleres que nosotros damos, también ir como a medir, ¿no? A medir no en sentido cuantitativo, sino en sentido sensible. ¿Cuánto de aquellos elementos que nosotros como grupo de investigación vamos logrando en función de nombrar o de herramientas para pensar el ritmo en la actuación, cuánto de eso sirve? Nosotros sentimos que sí, pero cuánto de eso sirve y es aplicable directamente a ese artista que está cantando o a ese artista que está componiendo ritmo, haciendo ritmo con su actuación o con su movimiento. Para mí ese diálogo permanente entre el hacer artístico y el hacer investigación en arte a través del arte tiene que estar permanentemente, siempre tiene que estar construyendo puentes, y en eso me parece que es nuestra responsabilidad, digamos, como docentes universitarios, ¿no? De abrirnos a esa forma de construir conocimiento y de extender el conocimiento al que uno llega a otras franjas, tener en otras franjas. Y también acuerdo totalmente con la cuestión de los marcos teóricos. Por tradición en teatro, hace relativamente poco tiempo, digamos, si uno piensa la historia teatral, hace relativamente poco tiempo el teatro se atreve a hablar desde sí mismo, ¿no? Siempre hemos aplicado los estudios de otras ciencias para hablar de lo que hacíamos, ¿no? O se aplicaban estudios teóricos, o se analizaban obras desde la semiótica. Cada vez, por suerte, existen estos tipos de espacio, ¿no? Donde la práctica está ya legitimada de por sí, por lo menos entre los que participamos de estos eventos. Entonces no hay que explicar nada, sino que la misma práctica se sostiene en sí misma y está legitimada como parte de ese conocimiento que se construye.
y por eso mismo también me parece hemos desde los proyectos de investigación accedido a otro tipo de teorías y a otras disciplinas también teóricas que nutren ese afianzar la experiencia como forma de conocimiento, la experiencia artística como forma de conocimiento artístico también. ¿Sí? Como que hemos ido en busca de otras disciplinas, con otras formas discursivas y con otras formas también de construir su metodología, su forma de trabajo para. Así que totalmente de acuerdo con lo que hablabas, eso era lo que quería exponer. Bueno, Claro, ahí veo tu manito. tal. Sí, yo simplemente agregar un poquito algo que vos habías, que nos fuimos un poquito de tu pregunta, Marcelo, que es lo de la compañía, ¿no? O sea, me parece que en esa compañía es como muy amplia y muy importante tenerlo en cuenta. Por lo menos en nuestro equipo hacemos muchas actividades donde el público participa. El dibujo en ese sentido tiene como mucha, habilita fácilmente a que la gente participe de múltiples maneras y bueno, ayuda a que la gente se sume a las actividades que hacemos. En general esas actividades las hacemos en grupo del equipo y nos ha dado muy buen resultado. Pero también quería hablar de la compañía de los estudiantes, ¿no? Porque es en esos espacios también donde uno recibe y tiene que estar abierto y ser flexible a lo que sucede a la hora de poner en juego estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque es desde esas voces también que aparecen problemáticas, preocupaciones o miradas también que vienen desde afuera y desde otros lugares. Por lo menos en las universidades públicas, en la Universidad de Córdoba, tenemos la posibilidad de encontrarnos con realidades tan diversas y que cada una cuestiona cosas diferentes, que esa tensión también permite esa reflexión hacia el propio conocimiento artístico y que ese conocimiento artístico no quede encapsulado en estos espacios de los expertos, esos espacios restringidos, sino que empiece a ser mucho más poroso y con el sentido real, ¿no? Porque creo que si el conocimiento fuera solamente para nosotros, bueno, pero tiene que estar en ese espacio de la sociedad y ahí creo que se resignifican también nuestras propias prácticas y encontrar ese sentido de la producción. Florencia tenía la mano levantada. Sí, Perdón. disculpen, me meto nomás para dejarles algunos comentarios que tenemos ahí en el chat. Nos deja varios comentarios Mariana Museta, que dice que con respecto a lo que venían diciendo, que se puede ser académicamente y artísticamente apasionado, ambas cosas a la vez, que hay varias batallas ganadas en la investigación con respecto a la visibilidad, la legitimación, la circulación, la comunicabilidad. También decía que no se deja de ser docente, o uno no deja de ser artista para ser docente, sino que es todo a la vez. Y tenemos una pregunta de Fabiana Romano, que es específicamente para la doctora Irasusta, pero quizás pueda circular, que dice: ¿cómo es el registro de las experiencias y si prevén una experiencia en la virtualidad? Quizás por ahí, poniendo un poco todo lo que vienen diciendo, a pensarlo en el contexto específico en el que estamos. Bueno, sí, el tema del registro es todo un problema, no solamente el registro, sino también la circulación, ¿no? En este momento, con la diversidad, la gran cantidad de información que tenemos, cómo hacer circular además esa divulgación de la investigación que te pone en CECIT como punto para valorar tus investigaciones. Creo que hay que pensar los proyectos de investigación no solamente en el objeto como investigar, sino ya pensarlos como
proyectos de producción donde hay que tener distintos roles dentro del proyecto de investigación, que en ese proyecto de investigación hay que pensar en quién se va a ocupar por momentos de las escrituras, de los registros, de las formas de comunicar y formas de organizar esos registros también, ¿no? Nosotros los registros también los usamos como forma de investigación, el registro de la experiencia nos permite volver sobre la experiencia y se forman archivos para reflexionar sobre eso, pero creo que sí es fundamental. Uno de los problemas que al principio teníamos en un equipo anterior más reducido era justamente que, tener que ocuparnos de todo a la vez, muchas veces quedaban cosas fuera o se perdían, y ahora somos un montón y seguimos con los mismos problemas, pero creo que tiene que ver que cada vez vamos logrando más cosas, ¿no? Y vamos logrando proyectos de producción de libros y demás que creo que el año que viene ya los vamos a poder editar. Y sí, es un problema. Este año hemos estado muy paralizados porque no es solamente lo que significa nuestras prácticas cambiar, esto de reinventarnos y volvernos totalmente contemporáneos, que bueno, después lo podríamos discutir, Viviana, eso. Creo que hay una parte en que sí y otra parte en que no, en que nos están ganando otros modos de pensar reduccionistas y digamos, hay una lucha ahí que no tenemos que dejar ganarnos la batalla, pero sí creo que hay que ponernos en marcha para pensar en la virtualidad distintas posibilidades, pero significa también no una adecuación, sino pensar cuáles son esos contenidos y ese objeto de estudio con el cual estamos trabajando, ¿no? Y ahí, desde ese objeto, que se construya la necesidad de esas interacciones en modo virtual. Y me callo. Pues ya vamos llegando al tiempo. Vivi, ahí veo que tenés tu manito. ¿Querés comentar algo? Sí, dos cositas. Una, a la pregunta del chat, que nosotros en nuestro equipo tenemos una particularidad, una particular suerte, que es como que incluimos y los alumnos participan y las producciones del curso son parte de la producción de investigación, y los alumnos en general son jóvenes. Ellos mismos generan una gran circulación de esas producciones, porque se sienten dueños. El caso de lo que puse en el Padlet es la experiencia que hicimos respecto de los géneros al inicio de la pandemia, cuando la restricción era absoluta. Bueno, acá en Buenos Aires sigue siendo. Ustedes están un poquito más abiertos, tengo entendido. Y les propusimos, por ejemplo, para decirlo cortito, generar barbijos para distintos estados de ánimo. Y que el barbijo, en vez de ser una cuestión de anonimato, como nos venía siendo impuesto, se convirtiera en una manera de expresión. Y eso, más allá de que nadie sabe que salía de un proyecto de investigación y qué sé yo, empezó a circular por los circuitos por los que ellos se mueven. Eso por un lado. Y después, contestando a Ceci, le quiero mostrar acá atrás, a pesar de las indicaciones de nuestros coordinadores, yo lo puse más al medio y me puse yo en el costadito. Estoy pintando a la antigua un cuadro del pasillo de la facultad vacío. Ceci, no compro toda la contemporaneidad. Estoy usando la contemporaneidad por una cuestión de fuerza mayor, pero en el fondo del corazón uno sigue con cosas antiguas. Sí, no sé si son antiguas, ¿no? O sea, la mesa de barro también sería prehistórica.
digo, ¿no? Era solamente que bueno, quedó esa expresión y sé que no pensás que eso es, que la contemporaneidad tiene que pasar solamente por ese lado, sino por el ser, el estar y esa, como dicen, ¿no? Algunos autores como Guas y otros, una práctica situada que interviene interviene en el espacio y en el tiempo y en la sociedad en donde está. Y ahí se vuelve contemporáneo porque genera una manera de estar en el mundo. Entonces creo que ahí está validado lo que decía. Esos barbijos de los que habla Vivi se pueden ver en el video que ella acercó a la organización de las jornadas, unos barbijos tapabocas, bellísimos, muy creativos. Digo, también como esto nos ha posicionado en un lugar tan extraño, ¿no? El aislamiento y sobre todo, bueno, esta vida en la virtualidad a la que nos hemos visto, bueno, eyectados a la vida en la virtualidad, cuando para nosotros es tan importante el cuerpo. En nuestras experiencias, esto nos ha limitado mucho, y no solo en los proyectos de investigación, también en las clases, por ejemplo, que clases de teatro que yo doy, que a través de la virtualidad, cuando para nosotros es tan importante el espacio, los actores habitamos el espacio y nos exponemos habitando, ¿no? En nuestros modos de habitar los espacios, y de golpe esos entornos se nos han aplanado en una pantalla LED. Sin embargo, hemos encontrado un montón de estrategias para seguir creando, pero estamos en un momento coyuntural, ¿no? Clave, porque la tecnología, si bien trae como muchas nuevas perspectivas, también es como que, bueno, se presenta como un problema, una dificultad para el cuerpo. ¿De qué modo nosotros en el futuro vamos a estar como atendiendo, percibiendo nuestros entornos, o lo que sucede va a comenzar a pasar en una pantalla, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ya hoy. Vivi, ¿vos querés decir algo más? Si fuera por mí siempre estaría hablando, así que no, pero era una cosa muy pequeña. Contarle a Ceci y contarle a todos que por suerte estamos en esta situación de convivencia. Si pensamos, digamos, si yo pienso cuando yo estudiaba hace 40 años, no podría ni pensarse en la posibilidad de... Yo estoy ahora presentando en nuestro equipo estamos presentando 2 becarios para las becas SIN. Vieron que acaban de cerrar el llamado de las becas SIN. Uno de los becarios de nuestro equipo va a investigar las prácticas contemporáneas más contemporáneas. Y la otra, presenta un proyecto de investigación sobre las prácticas más tradicionales y disciplinares de la pintura. Si lo pensamos hace 20 años, esas 2 investigaciones no podían convivir en un mismo llamado a concurso. Y vuelvo a decir, tenemos de nuevo esa suerte, estamos superando muchísimas particiones así binarias, ¿no? Como lo contemporáneo y lo clásico, por decir alguna palabra, lo virtual y lo real. Estamos superando esas cosas. Me parece que esta jornada, por ejemplo, es una de las maneras de superar esas oposiciones. Nada más eso. Bien. No sé si hay algo más para compartir desde los comentarios del chat, las preguntas, que yo acá, no sé, no lo estoy viendo. Tenemos más preguntas. Podemos hacer una última ronda de comentarios. Muy cortito. No tenemos más preguntas, digo.
en el chat, así que lo sumo podemos hacer una ronda de cierre, cada uno. Muy bien. Muy interesante la charla, la verdad que es muy enriquecedora. Tantos que tenemos que aprender también de la interdisciplina, ¿no? Cada vez que alguno de nosotros interna en algún proyecto más interdisciplinario o transdisciplinar, ¿no? Tanto en esto de tender puentes que decía Belén, cuánto hay también para aprender en ese cruce entre artistas que si bien tienen una formación de inicio en alguna disciplina artística, en esa actividad de cruce encontramos muchas veces un modo de enriquecernos y muchos lugares en común, ¿no? Para pensar juntos, juntas. No sé si quieren hacer algún comentario. Ya estamos casi en el horario de cierre. Nada, agradecer, creo que cada uno va buscando desde ese lugar donde a nosotros, por ejemplo, el dibujo que nos permite como una práctica que no es solamente artística, sino que va a muchos, viene de otros campos también, nos permiten hacer esos cruces y nos permite enriquecer la propia práctica y el propio pensar desde el arte. Y los cruces interdisciplinarios y puentes con otros también, y estos espacios de reflexión son fundamentales para poder interrelacionarnos y apostar por todo esto que estamos sosteniendo y cada vez se va haciendo más grande, más amplio. Así que gracias a las jornadas y a las compañeras y compañeros de este conversatorio. Acuerdo también en eso, ¿no? En seguir apasionándonos, a pesar de los sinsabores y a veces de las derrotas. Yo particularmente este año lo siento un año muy difícil, sobre todo para el teatro, digamos, a donde hemos perdido ese contacto con los otros cuerpos, esa relación, esa comunicación que va más allá de lo verbal. La pantalla nos ha diezmado bastante, sin embargo, bueno, espacios así dan cabida a que uno pueda repensar por lo menos en donde quedó. En nuestro caso, nuestro proyecto de investigación yo siento que hizo como un parate, este año muy poco pudimos hacer, y en relación a eso, lo último que hicimos el año pasado, que está subido al Padlet, es una pieza muy breve que se llama Constante Devenir. Y trabajamos ahí con las artistas investigadoras que conforman el proyecto y con un invitado, trabajamos en la sincronía interpersonal. A partir de esa elaboración iban a sobrevenir este año un montón de otras nuevas posibilidades escénicas y nada más lejos de la sincronía interpersonal hoy atrás de una pantalla. Así que bueno, nos estamos sobreponiendo a estos golpes que nos ha dado la pandemia, yo creo, a todas las artes y bueno, ni hablar al mundo, ¿no? En general, a todas las personas. Así que bueno, tratando de sobreponerse a eso y bueno, de ir desplegando nuevos espacios y nuevos encuentros. Así que bienvenidos a todos los que quieran seguir contribuyendo al trabajo de legitimar la investigación a través de la práctica artística. Me parece que eso tiene que seguir. Nada más, muchas gracias a la organización y a mis compañeras de panel y a Marcelo. Bueno, lo mismo. Muchas gracias, un placer y seguimos por acá. Ojalá podamos agilizar estas relaciones que se están generando con la complejidad de la pandemia y que podamos seguir apasionándonos, nada más. No sé más qué decir. Muchas gracias a las compañeras expositoras, muchas gracias a la organización, ha sido un placer, me había enriquecido y bueno, este es el cierre. Así que hasta la vista, hasta pronto. Nos vemos mañana, en el último día.
jornadas a las 9 de la mañana con el conversatorio Eje 7, que es desde, a través, cruces entre enseñanza y artes. Así que allí podremos seguir conversando. Muchas gracias a todos. Gracias, chao, chao.